Familia, buenas noches. Qué maravillosa alabanza acabamos de tener. Qué grato es tenerlos nuevamente acá. Bienvenidos. Tú que vienes por primera vez, bienvenido. Tú que ya asistes continuamente, bienvenido. Contarles, familia, que estamos próximos a comenzar nuestra segunda temporada de Grupos de Conexión, una nueva temporada de pista de entrenamiento. No se la pueden perder. No siendo más, pasamos al tema con nuestra pastora Marta. Dios los bendiga. Dios les bendiga muchísimo, qué alegría estar con ustedes en este espacio, en este tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios, pero quiero aprovechar para contarles que la pasamos muy bien en nuestra reunión presencial en Panamericana, así que para todos aquellos que están en la ciudad de Bucaramanga y en los sitios cercanos, que por favor, si puedes acercarte a nuestra reunión presencial los domingos a las 10 de la mañana en Panamericana, desde luego que les esperamos con los brazos abiertos. Les cuento que hoy estuvimos todo el equipo de voluntarios que nos ayuda recibiendo a la gente, los niños la pasaron súper bien, así que por favor para el próximo domingo quedan invitadísimos a nuestra reunión presencial. Bueno, hoy quiero compartirles un tema muy especial, algo que me regaló el Señor hace tal vez un mes, 2 meses, y a este tema le coloqué tu mejor decisión. Les cuento que Ferney es muy lindo, él me ayuda como con los títulos, él me ayudó con este título y quiero contarles que me pareció excelente el título, sencillo pero muy enfocado, y yo quiero que todos los que estamos en esta reunión online, quiero que te enfoques en Éxodo capítulo 1. Vamos a hablar de Éxodo capítulo 1, pero yo quiero que antes de que nosotros nos adentremos en lo que es la enseñanza central, quiero colocarles en contexto de lo que estaba pasando en este momento. Recuerden que ya en este momento José estuvo en Egipto. Ustedes ya recuerdan toda la historia de José. Él llega a Egipto, resulta que hay una época de hambre, de una situación muy complicada en cuanto a alimentos se refiere, y el pueblo tiene que emigrar a Egipto. Bueno, es allí cuando todos los hermanos se encuentran con José, su hermano, bueno, él se da a conocer a sus hermanos y todo eso, y resulta que el pueblo pasan 400 años, imagínense, pero recuerden que mientras José estuvo en Egipto, él contaba con el aval de Faraón, él era muy reconocido, sabían quién era José y todo lo que su familia había hecho. José muere, toda esa generación, mueren también sus hermanos. Recuerden que Jacob hace el viaje con los 11 hermanos, José ya estaba en Egipto, recuerden, y él hace el viaje con Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser, y ellos obviamente con sus familias, todos van a Egipto y los ubican, recuerden, en la tierra de Gosén. Bueno, resulta que ellos mueren, toda esta generación muere, pero resulta que el nuevo faraón, también hay un nuevo faraón, y este nuevo faraón no conoce quién, a José, ni todo lo que Dios había hecho a través de la vida de José. Pues recuerden que José contaba con el favor de Dios y que Faraón precisamente lo tenía en gran estima y en una buena posición
precisamente porque él era muy consciente de quién era José. Pero este nuevo faraón no conocía esa historia ni conocía nada de lo que había pasado en ese entonces. Entonces, imagínate todo lo que le viene encima al pueblo. Y aquí es donde quiero que nos ubiquemos en Éxodo 1. Ya vamos a estar ubicados en este pasaje, Éxodo capítulo 1, que dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que se encontraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esto era lo que les estaba contando. Dice, y los hijos de Israel, imaginen que pasa algo extraordinario. En el versículo 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, pero aparte de que fueron aumentados, ellos también fueron fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y aquí viene este primer punto que lo he colocado, la llegada de un nuevo faraón. Y mire que aquí podemos empezar diciendo dentro de este punto, y es que este faraón, vuelvo y les repito, no sabía absolutamente nada de José, ¿ya? Y entonces imagínense en que él dice, en el versículo 9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, dice el faraón, vamos a leer, devolvámonos al 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínense en que ya este faraón con lo que dice, si usted nota, él ya se siente intimidado. Y otra cosa que él dice es que es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínense que él, yo me atrevería a decir, ya había hecho un censo, estaba seguro de ese dato, pero él lo veía así, que eran muchísimos más y que aparte de eso, eran más fuertes que ellos. Entonces, obviamente, esto empieza a formar un concepto en el faraón. Esto empieza a formar algo en él y él empieza a a tomar cualquier cantidad de decisiones bajo un supuesto. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Imaginen lo peligroso que son los supuestos. Recuerden que en esta etapa, pues ya ellos ven que era un pueblo numeroso, pero igual les daba temor, entonces ellos dicen, no, imagínense donde vayan a favor del enemigo, pero tampoco queremos que se vayan por todos los trabajos y todo lo que hacen en Egipto. Entonces es allí cuando él empieza pues a suponer una cantidad de escenarios que podían suceder con los israelitas, y esto, ojo, ese supuesto, eso lo lleva a tomar unas decisiones muy equivocadas. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Imagínense que ya él los pone a trabajar fuertemente. Los israelitas empiezan un proceso ya de esclavos donde empiezan mejor dicho, a esclavizarlos, porque ya prácticamente estaban en un proceso de esclavitud. ¿Ya? Y los obligaron a hacer ¿qué? Trabajos forzados, y los sometieron, ojo, a largas jornadas de trabajo.
los obligaron a construir estas ciudades y como si fuera poco, no era que les trajeran el ladrillo, la paja, no, ellos tenían que hacer desde el ladrillo, imagínense lo duro que era este trabajo. Pero ¿qué pasa? Resulta que, como todo, ¿no? Dios, a pesar de esa situación tan difícil que ellos estaban viviendo, porque imagínense que era una situación tremendamente difícil, Dios decide actuar sobre su pueblo Israel. Dios no los deja solos. Y entonces resulta que entre más los atacaban, mire lo que pasa, más se multiplicaban ellos. Dice, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y aquí ya se levanta en el pueblo de Egipto, es un miedo impresionante a los israelitas, ya ellos empiezan a tener definitivamente mucho miedo. Y los egipcios, ¿qué hacen? Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces imagínense que aquí es donde viene el tema de que los hacen coser los ladrillos. Entonces ya aparte de eso, ya la comida, pues a pesar de que los alimentaban y todo, la jornada era demasiado larga y demasiado extenuante. Ellos tenían que trabajar arduamente, el que no trabajaba era azotado. Entonces era una situación muy compleja y muy difícil. Pero yo aquí quiero hacer un paralelo y quiero decirte lo siguiente. Mira, hay momentos donde personas que están por encima de ti pueden ponerte en una situación difícil como esta. Pero yo quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, si tú decides hacer lo correcto, mira, Dios levantará salvación para ti y para tu familia. Y eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que Dios sigue teniendo el control, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Dios no nos va a abandonar. Porque a veces resulta que la situación es tan agobiante y en ese caso con un mal jefe o un mal gobernante, imagínense todo lo que el pueblo estaba viviendo. Pero lo que quiero decirte es que a pesar de esa situación, a pesar de lo que sea que tú estés viviendo, no se te puede olvidar que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe, que Dios está viendo la situación. Y vamos a continuar con Éxodo, aquí en este mismo capítulo, desde el versículo 15, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Imagínense que una situación muy tremenda que se da aquí. Usted se imagina lo que es decirle en ese momento a ellas que traían vida al mundo, lo que significa que si es varón le quiten la vida. Es muy tremendo, es una situación muy difícil. Pero miren que estas mujeres sabían que esa orden iba en contra de Dios. Y aquí eso es lo que tú tienes que entender. Mira, van a haber momentos donde te van a pedir cosas que van en contra de Dios. Y tú tienes que pararte en ese momento, hacer como un alto. Tú tienes que hacer un alto y decir: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que está bien o voy a hacer lo que está mal? ¿Voy a hacer lo correcto o voy a hacer lo incorrecto? ¿Ya? Y de pronto, mira, si yo hago un paralelo con hoy en día, ¿cuántas veces no se ofrece algún soborno, alguna cosa para que la gente haga algo que es incorrecto? Y muchas veces una persona por ese soborno, esa dádiva o como la quieras llamar, cae. Y resulta que eso trae unas consecuencias muy delicadas para su vida. Yo quiero decirte, mira,
Estas parteras toman la decisión de temer a Dios. Ellas toman la decisión de hacer lo correcto. ¿Tú qué decisión vas a tomar? ¿Vas a hacer lo mejor? ¿Vas a hacer lo que está bien? ¿O vas a hacer lo incorrecto? Aquí es donde tú te tienes que detener. Bueno, en ese momento difícil, cuando viene esa propuesta indecente, pues esa mala propuesta o eso que no es y que tú lo sabes. Porque miren, aquí hay otra cosa que está pasando hoy en día y es que se está llamando mucho a lo malo bueno. Mi pregunta es, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer cuando muchas cosas que sabemos que son malas se está diciendo que son buenas? ¿Qué decisión vas a tomar? Ya, mire, estas mujeres deciden temer a Dios antes que a Faraón, antes que a lo que él les estaba diciendo. Y ojo, era el Faraón. En otras palabras, estas mujeres pusieron a Dios por encima. Y aquí viene una enseñanza extraordinaria para ti, para mí, para todos. Y es: coloca a Dios como primer lugar en tu vida. No solamente para que Él te dé y para que te bendiga, porque a veces se usa, entre comillas, a Dios es para eso, para pedir: bendíceme, ayúdame, dame, sáname, pero no se ve tan bien cuando es el momento de honrar a Dios, haciendo lo correcto, haciendo lo que está bien, por encima de las circunstancias, por encima de tu necesidad, por encima de la situación que tú estés viviendo. Recuerda que estas mujeres también eran israelitas, ellas también estaban sometidas a servidumbre, a ellas también les estaban haciendo daño, pero ellas en medio de esa circunstancia deciden hacer lo correcto. Es tan así. Imagínense en que después, obviamente, miren lo que sucede. En el versículo, vamos a ver, leímos el 17, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Imagínense que usted se imagina cuando a ellas les dijeron, claro, el faraón ve que nada, que él oye todo ese llanto, todos los niños, pero ¿cómo así? Si yo a estas mujeres les di una orden. Usted se imagina cuando las llaman a ellas, el temor, porque no nos digamos mentiras, era una situación, es que este era el rey, este tenía el poder para hacerles daño. Y ellas de todos modos tienen que ir a comparecer delante de este rey. Ellas tienen que ir a poner la cara. Él quería que le dieran una explicación y ellas tienen que explicar lo que pasa. Y ellas dicen lo siguiente. Dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Entonces imagínense que Faraón no pudo con las parteras. Ellas de todo modo le dicen: qué pena, es que estas mujeres son muy fuertes y antes de que nosotras lleguemos ellas ya han dado a luz. Y entonces obviamente Faraón se enfurece, se enoja con ellas, pero miren lo que pasa: ellas deciden hacer lo correcto y Dios las bendice. Ellas deciden hacer lo que está bien y Dios las prospera. Ellas deciden hacer lo correcto y Dios las cuida a ellas y a sus familias. Mira que de todos modos, si notamos aquí en este espacio que les leí, de todos modos Faraón insiste en hacer lo malo hasta el punto que da la orden de echen a los niños al río y a las niñas déjenlas vivir, que a propósito esta es la antesala de la historia de Moisés.
Entonces yo les quiero decir, miren, semejante situación, con un faraón que ya estaba empecinado en acabar con el exterminio de un pueblo, porque él estaba empecinado con eso, porque tú sabes que al no dejar que los niños nazcan, o al matar los niños, perdón, al matar a los niños, ¿el que está haciendo? Pues obviamente quería acabar con ese pueblo. Y ya los que habían, obviamente imagínense, lleno de mujeres, los pocos hombres que habían, debilitándolos con los duros trabajos de servidumbre, las mujeres cansadas de esa situación y de todo lo que tocaba hacer. Imagínense cómo hubiese sido el exterminio. Pero resulta que Dios, ¿qué? Entre más el malo confabulaba, Dios más los bendecía y más los multiplicaba. Y aquí miren, yo les quiero decir, independiente de la situación que tú estés viviendo, si decides hacer lo bueno, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Miren, de todos modos las parteras tuvieron que enfrentarse a Faraón y con toda seguridad habían más parteras. De pronto otras decidieron por temor, porque aquí viene el otro problema, que por miedo la gente empieza a hacer cosas incorrectas y se va en contra de sus principios, en contra de los valores, en contra de Dios y su palabra, en contra de todo lo que le han enseñado en su vida, o también por una necesidad. Es que tengo necesidad, por decir algo, de dinero. Entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas que no están bien y que no son correctas. De todos modos, ellas toman la decisión de hacer lo que estaba bien delante de Dios. Ellas no le querían quitar la vida a estos niños, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Este faraón estaba tan desesperado que imagínense que con todo esto lo que hace Faraón, de ponerles más tributos, de ponerles pesados trabajos, molestarlos, debilitarlos, con todo esto él ¿qué quería? Desanimar al pueblo de Israel, ¿ya? Él quería que perdieran la salud, quitarles el deseo de casarse y tener hijos, porque imagínense al ellos saber que a los niños los estaban matando, ellos ¿qué iban a decir? Pues ¿para qué vamos a tener hijos? ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué? Y aparte de eso somos esclavos aquí y nuestros hijos también van a ser esclavos. Entonces tú también tienes que como aprender a leer el panorama de lo que está pasando y precisamente refugiarte en los brazos de Dios. ¿Para qué? Para no dejar que el desánimo, no dejar que te desanimen, que pierdas la salud, que te quiten el deseo de vivir. Yo les digo, con todo lo que está viviendo el mundo hoy en día, hay mucha gente que está mal. Hay mucha gente que mentalmente, emocionalmente, económicamente, relaciones familiares, hay muchas cosas que han salido y que se han puesto difíciles en muchos hogares, que están mal. Hay gente que verdaderamente está pasando necesidades en todos los niveles. Y para completar, imagínense, aparte de la situación financiera, más la pandemia, más la situación de salud que ya traía la persona, más los problemas y los conflictos familiares, se están presentando muchas cosas. ¿Y sabe qué? Muchos hijos de Dios, muchas personas se están debilitando, están perdiendo las fuerzas, están dejando que eso que representa a Faraón hoy en día le robe la paz, le robe las ganas de vivir, le robe las ganas de salir adelante. Hoy hay que seguir creyendo que Dios está con nosotros, que Dios nos va a hacer bien, que Dios tiene cuidado de su pueblo, que Dios meterá su mano, que Dios hará milagros, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios te va a bendecir, que te vas a multiplicar. Mire, hoy en día nosotros tenemos que tener clara tres enseñanzas que saqué aquí rápidamente, aparte de todas las que ya les he dicho durante este tiempo, y es: no dejes que las circunstancias te lleven a hacer lo malo.
ojo con las circunstancias. No, es que lo que pasa es que yo estaba tan mal y mis hijos aguantando hambre y entonces yo vi la oportunidad de hacer ese trabajito pues que no era bueno, ¿no? Eso era una cosa pues ahí legal, pero entonces yo la hice y entonces eso me representó comida ¿para cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Y después qué? Entonces pensemos las decisiones. Pensemos en las decisiones que estamos tomando, pensemos lo que vamos a hacer, porque no es que por las circunstancias, entonces yo rápido corro ¿a qué? A hacer lo malo, a hacer lo que va en contra de Dios y su palabra, lo que va en contra de los principios. Mire, Cifra y Fua tomaron la decisión de agradar a Dios por encima de las circunstancias y ellas sabían que se tenían que enfrentar a Faraón, porque no me vaya a decir que ellas no pensaron que este señor las iba a llamar. Obvio que este señor las iba a llamar y ellas se iban a tener que enfrentar a él. Entonces, estas parteras decidieron obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. El segundo punto, ¿a quién vas a poner primero en tu vida? Otra cosa que ellas hacen, tomar la decisión de poner primero ¿quién? A Dios y su palabra, lo que Dios me dice, lo que Dios me ha enseñado. Eso es lo que ellas ponen de primero en sus vidas. Entonces, usted se va a encontrar a lo largo de su vida con situaciones donde lo van a llevar a decir, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a hacer lo bueno o va a hacer lo malo? Que ya les había dicho, usted tiene que preguntarse en este momento y decirse, Dios mío, aparentemente esto pues no es lícito, no estoy matando a nadie, no sé qué. No, recuerden, no todas las cosas me convienen. Yo, por ejemplo, esas parteras sí, se ganaban el favor de Faraón aparentemente, haciendo lo que él les decía, pero finalmente ellas seguían siendo esclavas. Y él iba tarde o temprano a hacer lo que él se había propuesto hacer, que era hacerle daño a un pueblo y exterminar a un pueblo, porque ese ya era su objetivo. Entonces, mire que otro punto importante que yo quiero enseñarles aquí, este tercer punto es, juégatela con Dios. Haz las cosas bien. Yo sé que a veces uno quiere ver la respuesta ya, uno quiere ver la bendición ya, uno quiere ver el trabajo ya, uno quiere ver que todo se aumenta financieramente hablando, que puede salir de la deuda ya, que puede comprar el carro ya, que puede hacer el negocio ya y todo salió bien y todo salió bonito. Les quiero decir, y yo sé que ustedes lo saben, la vida real no es así. No es así, muchachos. Nosotros tenemos que aprender que la circunstancia difícil es para levantarme, que esa circunstancia difícil me va a ayudar a sacar lo mejor de mí. En la circunstancia difícil tiene que llevarte a algo muchísimo mejor, porque si no, entonces, ¿qué aprendí? Entonces aprendí a dejarme sobornar, a hacer lo malo, a dejar llevarme de las circunstancias. No, señor, esto no es así. Mira, recuerda qué representa Faraón aquí. Faraón representa esclavitud, representa el fin justifica los medios, representa dureza. La persona que vive suponiendo, la persona que es idólatra y que coloca pesadas cargas a los demás. Mire, eso es Faraón. Y hoy en día, perdónenme, pero hoy en día hay mucha gente, les quiero decir, que se comporta igual o peor que este Faraón. Hay gente que es especialista en querer que los demás sean sus esclavos. Hay gente que es especialista también en el fin justifica los medios. No importa que hagas eso malo, que sobornes a Raimundo y a todo el mundo con tal de que consigamos el contratico. No, eso sí importa, les quiero decir. Y a pesar de que en un país como Colombia hay tanta corrupción, les quiero decir que hay gente también en la cárcel por ese tipo de cosas.
Ay, es que el fin justifica los medios, ¿no? Es que como durante tantos años en Colombia han habido malos gobiernos, entonces ahora yo me tomo la justicia por propia mano y acabo con la policía. Eso no es así. Y les quiero decir que en todas las instituciones hay gente buena y hay gente mala. Ese cuentico de que todos los policías son malos, eso no es cierto. Eso de generalizar hace mucho daño. O eso de que todos los que salieron a marchar son vándalos y son malos, eso hace daño. Eso no es cierto. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con las cosas que estamos diciendo, porque ojo, ese cuentico de que el fin justifica los medios, eso es muy peligroso. Y recuerda que lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Lo que usted siembre, eso va a recoger. Y ¿sabe qué es lo más tenaz? Esto sí es dicho por Marta Rosa, y usted lo recoge antes de morirse. Entonces calcule bien lo que usted está haciendo, porque eso sí, así le falte media hora para morir y usted va a recoger. Entonces, la persona que vive suponiendo, vea, ese cuentico de que, por ejemplo, hay gente, les voy a poner un ejemplo que es muy chistoso, hay gente que ustedes la ven todo el tiempo con el ceño fruncido, y hay gente que tiene incluso líneas de expresión y todo el tiempo el ceño fruncido. Entonces, no falta el que supone, ay, está de mal genio, ay, me va a hacer daño, ay, me va a decir no sé qué, y resulta que no, esa persona tiene simplemente una costumbre de hacer la cara así, entonces ya tiene líneas de expresión, ya por más que trata de cambiar eso, mejor dicho, le ganó la costumbre, entre comillas, porque sí puede cambiar, y entonces se queda con eso. Por ejemplo, el problema de Faraón aquí, ¿cuál fue? Es que si nos hacen guerra, imagínense, es que si de pronto alguien se viene en contra de nosotros y ellos se unen, entonces no sé qué, y se empezó a imaginar una cantidad de escenarios y a suponer cualquier cantidad de cosas. El otro problema el que actúa o representa a Faraón es que por lo general son personas que no tienen temor de Dios, que son idólatras, que tienen dioses ajenos, que adoran a cualquier cantidad de estatuas, de imágenes, tienen cualquier cantidad de costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Y la persona que coloca pesadas cargas a otro. Entonces, para completar cosas que inclusive nunca ha intentado ni siquiera hacer, como un trabajo fuerte y duro, sí se lo ponen a los demás. Y le ponen cargas tan pesadas, pero con un fin. Eso no es así nomás. Eso tiene un objetivo y es debilitar al otro, es desanimar al otro, es hacerle daño al otro. Entonces nosotros todos tenemos que intuir estas cosas y pedirle a Dios que nos ayude. Mire, otro punto importante aquí. ¿Qué representaban las parteras? Ellas representaban al que no se deja intimidar. Ellas no se dejaron intimidar y no era cualquiera el que les estaba dando la orden, es que era el faraón el que estaba dando la orden, el rey del momento. Mejor dicho, haga de cuenta hoy el presidente de la República que dé una orden contraria a Dios y su palabra. Es como algo así. Dice, estas mujeres representan ¿a qué? A todos esos hijos de Dios que deciden temer al Señor, que deciden honrar a Dios, que deciden vivir por principios, que deciden hacer las cosas bien, independiente de lo que están viviendo, ¿ya? Decide hacer lo correcto. ¿Y sabe qué representan ellas? Ellas dicen, vamos a hacer lo correcto, hacia el mundo se nos venga encima. Y vuelvo y les digo, y esto es duro, este cuentico de que el mundo se me venga encima, pero yo voy a hacer lo correcto, eso es duro. Pero aquí la pregunta es, ¿usted qué va a decidir? ¿Usted qué va a decidir? Vuelvo y les digo, la humanidad, todos estamos pasando por momentos difíciles. Bueno,
¿tú qué vas a hacer? Mira que estas mujeres en ese momento hicieron algo extraordinario, fueron de bendición para el pueblo de Israel. Y si hacemos un paralelo con Jesús, yo quiero que pensemos ahora en Jesucristo como Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Mira, Él entregó su vida y Él decidió hacer lo correcto. Jesús decidió hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre no era fácil. No era fácil, porque era morir por un pueblo que inclusive a veces sí, a veces no. Pero Él decide ser salvación para la humanidad. Mi pregunta es, ¿tú estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios y a ser de bendición para otros? Miren, yo no me canso de decirle, por ejemplo, al que es empresario, tú tienes que ver tu empresa no como el medio para enriquecerte y llenar, sino como el medio en el que Dios va a proveer una riqueza que te va a beneficiar obviamente a ti y a tu familia, pero también a otros. Tú vas a ser de bendición para otros, generando empleo, haciendo las cosas bien, pagando tus impuestos, haciendo lo correcto delante de Dios. O sea, este es el llamado que tenemos. O sea, tú tienes que hacer lo correcto. Y de pronto, así como las parteras en esa empresa, generando empleo y siendo de bendición para otros, tú vas a hacer un poquito de salvación, de medicina, ¿ya? Recuerda que Jesucristo ya salvó a toda la humanidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer lo correcto. No te dejes intimidar, no te dejes llevar por aires de lo que el mundo te diga. Recuerda siempre poner un paralelo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está diciendo el mundo? Y ahora este no es un llamado también para que usted, entonces voy a levantar las banderas de la protesta. Yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo simplemente, usted empiece a hacer lo correcto. ¿Cómo empieza a hacer lo correcto? Pues empiece por lo más pequeño y lo más cercano. Su casa, su empresa, sus familias, sus decisiones, y ya después va extendiendo el núcleo. Pero aquí la idea es esa, que seamos de bendición. Mira, vuelvo y te digo, Jesucristo decide hacer la voluntad del Padre. No era fácil, pero Él decide temer a Dios. La pregunta es, ¿tú decides temer a Dios cuando se llega ese momento difícil? Bueno, quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, porque estas dos mujeres enseñan que independiente de las circunstancias, de lo que estemos viviendo, tenemos que estar firmes temiéndote a ti, Señor, haciendo tu voluntad, porque tú, Dios mío, bendecirás y responderás. Ruégale a Dios que te permita mantenerte firme para hacer lo correcto, mantenerte firme para hacer lo que está bien, mantenerte firme para agradarle a Él, para decir, Señor, esto está difícil, pero yo sigo firme haciendo lo que está bien y lo que te agrada a ti. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel y maravilloso, y porque aún desde el Antiguo Testamento siempre has tenido un plan de salvación, porque lo que hicieron estas parteras fue ese pequeño plan de salvación para un pueblo que iba a ser exterminado, y después viene nuestro maravilloso Salvador Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, a entregar su vida, porque Él decide hacer tu voluntad. Señor, danos la fortaleza a todos para que hagamos conforme lo que tú mandas, para que hagamos tu voluntad. Dios mío, quita del corazón el hacer lo malo, el hacer lo que no te agrada.
Pídele a Dios que quite de tu corazón el hacer lo incorrecto, el creer que el fin justifica los medios y hacer lo que sea por lograr algo. Pídele a Dios que te ayude a hacer las cosas bien, a vivir los procesos, a no saltarte ninguno de los pasos, a menos de que ya te estén validando, te hayan validado. Bueno, no haga esto porque lo pasó, pero de resto toca seguir los pasos. Recuerda, los atajos son peligrosos. Por favor, pídele a Dios que te ayude. No todo atajo es de bendición. Siempre pregúntale a Dios si tienes dudas. Antes de tomar una decisión loca, pídele a Dios: Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a glorificar tu nombre y a hacer lo que está bien, independiente de las circunstancias. Estas mujeres enfrentaron a Faraón y tú sabes que hacer lo correcto va a implicar muchas veces enfrentar a lo que represente Faraón, y tienes que estar dispuesto, tienes que estar preparado, pero en Dios, en Cristo, Él nos dará la fortaleza para salir adelante, para hacer las cosas bien. Él bendecirá nuestras familias. Tienes que seguir creyendo que Dios sigue teniendo el control. Señor, por favor, bendícenos a cada uno, Señor. Por favor, Dios, respalda a estos hijos, Señor, en sus empresas, Señor, en sus trabajos, en todo lo que ellos hacen, Dios mío. Que sea conforme tu voluntad. Respáldales, ayúdales en las relaciones familiares, ayúdales en las relaciones con los demás. Por favor, Señor, que el que tenga que reconocer que ha hecho mal, lo haga y pida perdón, Señor. Por favor, Dios mío, es tiempo, Señor, de hacer lo correcto, de agradarte a ti con cada una de nuestras acciones. Así que colócate en las manos de Dios y dile: Señor, por favor, perdóname. Hoy quiero llegar aquí con un corazón arrepentido y decirte: Señor, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a honrarte a ti con mis acciones, haciendo lo que tú mandas y haciendo lo que te agrada a ti. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por la vida de estos hijos. Bendíceles y guárdales, Señor. Permíteles disfrutar de tu bendición y de tu presencia, ver tu gloria, por favor, Señor. Que al que necesite sanidad, sánale, Señor. Que al que necesite trabajo, tú le des. Que al que necesite ser prosperado en cualquier área, Dios mío, tú lo hagas, tú les bendigas, les saques adelante, y que si hay algún problema, si hay alguna situación difícil, que ellos no sepan qué hacer, Señor, que seas tú, Dios mío, mostrando el camino que deben seguir. Fija, por favor, Señor, tus ojos sobre cada uno y ayúdanos, Dios. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Nos quedamos en tu maravillosa presencia, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Por favor, recuerden nuestro retiro, grupos, conexión, todo lo que estamos haciendo. También recuerden, invitadísimos a nuestra reunión del próximo domingo en Panamericana a las 10. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios, mejor dicho, les salga al encuentro con grandes y extraordinarias bendiciones, y nos vemos en una próxima oportunidad.